aniversario del templo, amén. Lo que Dios estableció, aquí estamos creciendo y madurando en su palabra, amén. Mientras se preparan para las ofrendas, voy a leerles un versículo que está en Primera de Crónicas 16:29, amén. Que dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad, amén. Venimos, Señor, venimos al Señor dándole honra y gloria por medio de nuestras ofrendas, amén. No nomás nuestras ofrendas, en todo nuestro estilo de vida, amén. Dice: traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad, amén. Ahí no nomás nos habla en las ofrendas, sino también en nuestro estilo de vida, amén. Y mientras nos vamos preparando para entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, les quiero dar unos anuncios, amén. El primer anuncio es de la venta de los boletos, que varios de nosotros tenemos los boletos que vender, y la rifa será el 26 de noviembre, si estoy bien, amén. Antes de eso, por favor, entregar los tickets vendidos al hermano Juan y la hermana Mónica, amén. Es para multimedia, amén, para mejorar cómo hacemos, cómo grabamos, todo eso, amén, todo lo que se hace en la multimedia, tomar fotos, amén. Si están listos, pueden venir a traer sus diezmos, sus ofrendas, amén, al alfolín. Amén, aleluya, gloria a Dios. Qué gozosos veo a los hermanos viniendo a traer sus diezmos y sus ofrendas, amén. Qué hermoso verlo, amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Antes de orar por las ofrendas y los diezmos, le quiero dar un tiempo a la hermana Reina que quiere testificar, amén, que tiene un tiempo especial, amén. Si gusta pasar, mi hermana. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Estamos en victoria, ¿verdad que sí? Dios bendiga a cada uno por nombre. De verdad que es una bendición estar con ustedes, conocerles a ustedes. Para mí, de verdad, una gran bendición. Doy gracias al Señor por su amor, por su misericordia y por su poder. El Señor es grande, es poderoso y tiene sorpresas para nosotros, sus hijos. Quiero compartir con ustedes, hermanos, no sin antes, ya todos me conocen, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Todos me conocen ya. Gloria a Dios. Ok, vamos a dejar esto, entonces voy a proseguir. Hermanos, Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes algo precioso que hizo nuestro amado Dios en mi vida. Y ahora van a decir ustedes: ¿por qué vino esta mujer para acá? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Ahora van a ustedes a entender por qué fue que yo vine aquí, les caí de sorpresa, ¿verdad, hermanos? Quiero contarles, hermanos, de que yo me congrego con mis hermanos en la iglesia El Calvario de La Gomera, Escuintla. Y quiero decirles que desde agosto estaba yo haciendo viaje para los Estados Unidos. Yo viví mucho tiempo en Minnesota y allá es donde tengo mis contactos, pero los contactos ya se fueron. Nomás me quedaba una amiga que es la que siempre me ha ayudado y algunos familiares, pero dado a que ellos no tienen documentos, les da miedo ir al aeropuerto. Entonces yo no hallaba cómo venirme y bueno, un día dije: yo me voy así por vía terrestre. Nadie estaba de acuerdo a que yo me viniera así, pero yo necesitaba venir
porque pues gracias al Señor me retiré aquí y pues ustedes saben, ¿verdad?, que le mandan a uno un poquito de dinero, y ese dinero lo he ido lo acumulo en un banco, y entonces yo tenía que venir a arreglar todo eso porque dije, un día se van a dar cuenta que yo no retiro el dinero hasta el año y tengo que arreglar eso. Mi ID estaba ya vencido y dije, pues me voy vía terrestre, y bueno, yo sé que Dios está conmigo, yo me voy, pero Dios no quería que yo me viniera de esa manera. Pasó el tiempo y yo dije, Señor, yo pongo en tus manos mi vida, yo pongo en tus manos todo, sé que tú lo vas a arreglar todo, tú vas a abrir puertas, tú vas a mandar ángeles para que me guarden en el camino. Y hermanos, se vino un huracán en México. Yo ya con todo listo le enseñaba a mis hermanos que tengo una mochila que le llamamos nosotros, no sé cómo ustedes, pero yo mandé a hacer unas bolsitas para meter un cobertorcito ahí para venir durmiendo en el bus de Guatemala para México y Estados Unidos. Y para acá le puse otra que para yo venir confortable. Y se quedaron burlados, aunque los traje siempre, porque iba a viajar a Minnesota. Pero oigan, hermanos, quiero llegar al punto más importante. Yo le dije al Señor que fuera Él el que me guiara. Si era su voluntad, que yo hiciera mi viaje por tierra, y si no, pues no lo iba a hacer, porque no había quien me fuera a levantar al aeropuerto en Minneapolis. Entonces pasaron los días, vino mi hermano falleció, no pude venirme, pero les hablaba yo de un huracán. Se vino el huracán y destruyó una parte del camino por donde viajan los buses que vienen por toda la ¿cómo le llaman aquí? Por todo el mar, por toda la orilla del mar. Y bueno, dije, yo lo van a arreglar. Yo siempre hago mi viaje por tierra. Eso era lo que yo decía, pero papito lindo no quería. Y bueno, y luego después el terremoto, el primer terremoto que lo arruinó más. Y luego el segundo, tenía un contacto yo en la frontera de México que me informaba, era mi amiga, no, vos no vas a poder viajar. Ay, Dios mío, yo me voy, vos no te vengas, espérate un poquito. Y entonces ya después me dice mi hermano pastor, hermana, me dice, ¿y su viaje? Hermano, yo estoy esperando en el Señor. Mire todo lo que ha pasado. Pero yo le dije a mi Dios que Él va a abrir puertas. Yo no sé cuándo ni cómo. Ah, bueno, me dijo, pues entonces, mire, me dijo, solo que le hablara a unos hermanitos que viven en Arlington. Hermano Juanito. Ay, le dije yo, pues yo no los conozco, ni ellos a mí. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? No todos están. Hermanos, qué bonito cuando ay, hermanitos lindos, que Dios los bendiga siempre. Mis hermanitos, inmediatamente que hermano, mi pastor los contactó, dijo, fue con la hermanita primero, dijo la hermanita, amén, hermanos. Qué bonito, hermanos, sin conocerme. Dios les bendiga, hermanos. Y es así como tenemos que ser los hermanos. Tenemos muchos hermanos, y no los conocemos. Pero cuando hay necesidad hay que ayudar. Porque dice la palabra de Dios que Dios bendice al dador alegre.
Y esta fue una gran bendición para mí, porque los hermanitos no se negaron, ellos dijeron sí, ellos inmediatamente me compraron los pasajes y aquí estoy. Y me voy con ellos de regreso. Pero fue una bendición muy grande para mí. Y hermanos, confiemos siempre en el Señor, porque tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que no nos deja hacer nada que nos vaya a afectar. Dice el Señor en su palabra que todo lo que pedimos creyendo nos da, porque somos sus hijos. Somos sus hijos. Y nada nos va a negar el Señor. Yo me quedo sorprendida porque en la familia de nuestro pastor, nuestra hermana, yo he encontrado la bendición más grande. Sus hijas son un amor conmigo. Que Dios me las bendiga. Siento que me aman. Lo siento en mi corazón. Siento que ustedes también me aman. Y he sido bienvenida a este lugar. Y de eso le doy la gloria a mi Padre Celestial, que vive y que permanece para siempre. ¿Verdad que es grande nuestro Dios? Es poderoso, es santo y es digno de toda honra y de toda alabanza. Tenemos un Dios muy bueno. Pídale y Él le va a dar. Quiero decirle, me voy a agarrar unos minutitos más. A todos los hermanos que están en proceso de inmigración, créanle a Dios. Dios va a poner esta tarjeta en sus manos. Anoche escuchaba a una hermanita que dice que tiene problemas. Eso le va a servir, hermana, no para que la manden, sino para que se quede aquí. En el nombre de Jesús, porque nosotros estamos creyendo en Dios, en un Dios todopoderoso. Yo vine mojadita también. Y cuando vine, me colocaron mis amigas me colocaron a trabajar con una rusa. Y mis amigas me dijeron, mira, cuando tengas 6 meses, le decís que te ayude con tu residencia. Les estoy hablando de unos 32 años atrás. Antes era fácil. Y yo feliz dije, ya llevo 2 meses. Cuando la señora me dijo, mira, reina, tengo que ir a Rusia. Perdón, alemana. Tengo que ir a Alemania, me dijo. Y cuando yo venga, vamos a ver qué pasa. Ella tenía sus planes, yo no sabía. Hablaba ella perfecto el español. Bueno, hermanitos lindos, me dejó sola en la casa por 2 meses, con sueldo, con comida y con todo. Yo vengo sirviéndole al Señor desde Guatemala hace 42 años. Entonces, hermanos, yo pues estaba sola. Yo lloraba, yo cantaba, le cantaba al Señor, le oraba. Pero siempre le dije, Señor, yo no quiero regresar a Guatemala como vine, porque este país es bonito, yo puedo ayudar a mis papás y yo quiero estar aquí. Por favor, papito lindo, que me den la residencia. Ese era mi clamor, hermano. Y les cuento esto: cómo Dios resuelve los problemas de sus hijos. Cuando vino la señora, a los 2 meses me dijo, reina, yo me voy para Alemania. ¿Quieres venir conmigo? Yo te pago lo mismo o más. Ay, dije yo, ahora le voy a tener que decir. Y le digo yo, mire, yo no tengo documentos para viajar. No. Bueno, me dijo, no es problema. Te voy a pagar 3 semanas, te vas para tu casa, para donde tu hermano, y yo te voy a llamar
para que te vengan a entrevistar a algunas personas. Está bien. Así lo hicimos, entrevistar. Y me dijo, donde te guste, hay tiempo, donde te guste. Llegó una señora, no me gustó, llegó la otra, tampoco me gustó. Y cuando yo, la siguiente vez que me llamó, bajé del bus y voy caminando así sobre la calle y me alcanzó una señora. Y cuando me vio me hizo así, me dijo adiós. Y yo, qué bonita la señora, qué buena. Y cuando llego yo a la casa, ahí está el carro de la señora. Y era la que iba a hacerme la entrevista. Y bueno, cuando empiezo a hablar con ella y todo bonito, y me dice, mira, yo te voy a pagar tanto y te quiero que me ayudes a cuidar a mi niña, porque yo trabajo, ella se queda, quiero que me la lleves a la escuela. Bueno, total, está bien. Y no te preocupes, me dijo, todo va a estar bien, de acuerdo. Me gustó la señora, me cayó bien y me pagaba un poquito más que las otras. Y entonces, hermanos, para no alargarme mucho, y sigo hablando, ¿verdad? Entonces la señora siempre me encontraba llorando. Me dijo, ¿qué tienes? No, estoy triste por mi hijo. A mi hijo yo lo dejé de 12 años. Y entonces, ¿y por qué no lo vas a traer? Yo te doy permiso para que vayas, me dijo la señora. Y entonces yo le tuve que decir, porque insistía, ve a traerlo, ve a traerlo. Y le tuve que decir, yo no puedo, le dije. ¿Por qué? Porque no tengo. Y ella trabajaba con el IRS. Dios mío. Me dijo, ¿sabes que yo no? Que yo, me dijo, si te tengo más en mi casa, estoy infringiendo la ley. Le dije, yo no sé ni qué es el IRS. Estaba yo llegando a Estados Unidos. Total, hermanos, de esa señora me dijo, Reina, yo te voy a ayudar con tus papeles. No tenía ni 2 meses ahí. Ahí me respondió el Señor. Yo le lloré al Señor, hermanos. Yo le dije al Señor, yo quiero ir a Guatemala luego, pero no quiero regresar como vine, porque uno sufre mucho, hermanos, cuando viene. No quiero regresar así. Y la señora me ayudó a los 2 meses de estar ahí con ella. Y me puso, a los 3 años, me puso mi tarjeta en mis manos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gocémonos, hermanos, porque tenemos un Dios todopoderoso. Todo lo puede. Así que yo no me canso de darle la gloria a Dios. Y por eso le digo a los hermanitos que tengan fe, tengan confianza, porque nosotros somos hijos de un rey que todo lo resuelve. Dios les bendiga y échenle ganas, hermanos. Sigamos adelante. Tienen unos lindos pastores, unas lindas hermanitas, las hijas de los pastores. Y échenle ganas, ayuden a los siervos, trabajen, luchen por levantar y seguir esta obra, porque la iglesia en medio de todo sigue caminando. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, amén. Qué hermoso es oír el testimonio de la hermana, que cuán grande ha sido Dios, amén. Y así lo vemos nosotros en nuestras vidas, amén. Y aún tenemos aún más grandes cosas que Dios va a hacer, amén. Y lo siguiente vamos a hacer es, vamos a tener un tiempo con los niños, amén. Los que no pudieron venir ayer, los niños hicieron una danza y decidieron también hacerlo hoy por los que faltaron para poder verlo, amén. Amén, los niños pueden empezar a pasar, amén.
Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. Él es el Todopoderoso y es el Príncipe de paz. Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. Él es el Todopoderoso y es el Príncipe de paz. Somos tus hijos, somos tu iglesia, tenemos identidad. Somos tus hijos, somos tu iglesia, tenemos identidad. Transformados a tu imagen, queremos ser Señor. Transformados al modelo de Jesús, nuestro Señor. Transformados a tu imagen, debemos ser Señor. Transformados al modelo de Jesús, nuestro es el Rey de Reyes, Señor de señores. Él es el Todopoderoso y es el Príncipe de paz. Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. Él es el Todopoderoso y es el Príncipe de paz. Somos tus hijos, somos tu iglesia, tenemos identidad. Somos tus hijos, somos tu iglesia, tenemos identidad. Transformados a tu imagen, queremos ser Señor. Transformados al modelo de Jesús, nuestro Señor. Transformados a tu imagen, debemos ser Señor. Transformados al modelo de Jesús, nuestro Señor. Transformados a tu imagen, debemos ser Señor. Transformados al modelo de Jesús, nuestro Señor. Transformados a tu imagen, debemos ser Señor. Transformados al modelo de Jesús, nuestro Señor. Y transformados a tu imagen, debemos ser Señor. Transformados al modelo de Jesús, nuestro Señor. Amén, amén, gloria a Dios, amén. Qué hermoso es ver a los niños participar en danzarle al Señor, amén.
Amén, amén. Muy buen trabajo, amén. Si nos ponemos de pie, amén, para orar por las ofrendas y los diezmos, amén. Amén, amén. Aunque la alfolía ahorita ya lo traen. Amén. Amén, ahí estamos, amén. Vamos a orar y bendecir las ofrendas y los diezmos, amén. Gracias, Padre, te damos toda la honra y la gloria y la exaltación, Señor. Dedicamos estas ofrendas, esos diezmos, esas primicias, estas siembras, Padre Celestial, que tú, Señor, nos has puesto en el corazón para honrarte a ti, Padre Celestial. Y creemos y declaramos, Señor, que tú lo que tú estableces en tu palabra, eso se llevará a cabo, Padre, en cada uno que dio, Padre, conforme tú le diste en su corazón, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, amén. Amén. Ahora es mi privilegio de presentar a nuestro pastor, amén, Juan Ramírez. Gracias, Dios. Aleluya. Damos gloria a aquel que es digno de ser exaltado. Amén. Aquel que es digno de ser adorado. A Él damos toda la gloria y toda la alabanza y toda la exaltación. Amén. Estamos felices porque gracias al poder del Señor estamos celebrando este aniversario. Amén. Así es que a Él le damos las gracias y a Él reconocemos que Él es el que ha estado haciendo la obra poderosa en nosotros y que Él va a continuar haciendo ese trabajo maravilloso de transformar la vida del ser humano como lo está haciendo con nosotros. Amén. Así es que damos toda la gloria al Señor. Quiero que usted lea conmigo lo que dice el Señor en Romanos 8:29. Vamos a seguir recibiendo la revelación de parte de nuestro Dios en lo que Él nos ha venido hablando. Romanos 8:29, leemos la palabra del Señor. Dice la Escritura: porque a los que antes conoció, ¿qué hizo con ellos? También los predestinó. ¿Para qué fue la predestinación? Para que a estos que conoció fuesen hechos, ¿cómo? Fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. ¿Cuántos de ustedes saben que ustedes son predestinados? Diga: yo soy predestinado. Puede tomar su lugar. El Señor nos ha venido hablando en este aspecto y el día viernes nos amplió y nos dio a conocer también de que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo, y ahora también el Señor quiere volver a confirmar y reafirmar a cada uno de nosotros que Él nos ha conocido desde antes de la fundación del mundo, pero que también nos ha predestinado. ¿Y qué es ser predestinado? Ya hay un destino establecido para nosotros, a los que antes nos conoció. Ya hay un destino. ¿Y cuál es el destino que Dios estableció? Que cada uno de nosotros seamos hechos exactamente a la imagen de Jesucristo. Todas las características de Jesucristo, todas las cualidades, toda la capacidad, toda la inteligencia, toda la sabiduría, todo el conocimiento, toda la mansedumbre, toda la humildad, toda la bondad, toda la misericordia, en sí, todo lo que Jesucristo expresa y se nos da a conocer en las Escrituras, todas esas características el Señor ha predestinado que cada uno de nosotros expresemos. Él ya estableció ese destino.
que seamos hechos exactamente como el Señor Jesucristo. Por eso estamos en este proceso. ¿En cuál proceso? De que esa predestinación de Dios se vaya alcanzando, se vaya logrando. Que esta predestinación, cada uno de nosotros expresemos esa vida que es Cristo, esa persona que es Cristo. Y por eso en Colosenses capítulo 3 y el verso 4 dice de la siguiente manera: cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Colosenses 3:4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ¿qué dice? Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué es lo que Dios nos está llevando? ¿A qué proceso nos ha introducido cuando hemos nacido de nuevo? A que Cristo se manifieste a través de cada uno de nosotros. La persona de Cristo, esa es la predestinación que Dios ha establecido para nosotros, que Cristo se manifieste. Y ese es el proceso en el cual nos ha venido el Señor hablando, que todos estamos, un proceso de preparación para expresar la vida de Cristo. Lo que usted recibe en el adiestramiento, lo que usted recibe en el discipulado, en los grupos de comunión familiar en los hogares, lo que usted recibe en los servicios aquí en el templo, lo que usted recibe en los congresos, cuando usted participa en los congresos, lo que usted recibe a través de Reforma Apostólica, lo que usted recibe en las diferentes actividades que se tienen a nivel mundial de Misión Cristiana del Calvario, están enfocadas hacia este propósito. ¿Cuál propósito? De que Cristo se manifieste. Entonces, cuando usted se conecta a todas estas actividades, ¿qué es lo que está permitiendo usted? Está permitiendo que Dios le hable, que Dios le ministre, que Dios le amplíe el entendimiento. ¿Para qué? Para que Cristo se manifieste a través de usted. Así es que el beneficiado, como lo he dicho varias veces, siempre es usted, porque Cristo es el mismo. En Cristo no hay ningún cambio, ninguna variación. Los que necesitamos expresar a Cristo somos nosotros. Los que necesitamos conectarnos a todas las revelaciones que Dios nos está dando somos nosotros, para llegar a este punto de que Cristo se manifieste en cada uno de nosotros. Así es que todas estas actividades tienen ese propósito. No son enseñanzas que se han impuesto para que nosotros estemos ocupados en algo. No son actividades que se han programado porque nosotros estamos sin qué hacer. La realidad de la vida es de que hay muchos quehaceres en nosotros. Así es que no es para ponernos otro quehacer. Lo que se transmite a través de los diferentes medios son para que este propósito se alcance, porque tú y yo necesitamos recibir esa preparación de parte de Dios por medio de su Espíritu Santo, para que Cristo se manifieste, porque para esto fuimos predestinados. Ahora hay una parte activa que te corresponde hacer a ti y una parte que me corresponde hacer a mí. Dios está trayendo todo lo necesario. Hay los medios hoy en día para estar conectados a diferentes actividades programadas. Anteriormente, vamos a hablar de algunos 20 años atrás, no teníamos acceso a la tecnología, era limitada la tecnología para nosotros y no podíamos ver u oír lo que Dios estaba hablando en alguna actividad de la misión. Entonces estábamos limitados hace 20 años,
pero Dios ha venido permitiendo el desarrollo de la tecnología para que todos podamos estar al mismo tiempo en la misma revelación que Dios está dando. ¿Cuándo se escribió Romanos 8:29? ¿Cuándo se escribió Colosenses 3:4? ¿Cuándo dijo Dios estas palabras? ¿Hace cuánto? ¿Unos 5 años? ¿20 años? ¿Hace 100 años? ¿Cuándo Dios habló estas palabras por medio de su siervo el apóstol Pablo? No fueron hace 100 años, no fueron hace 500 años, sino que tienen ya cerca de 2000 años que Dios dijo esto. Así que lo que está escrito no es algo reciente que Dios dijo, sino ya tiene bastante tiempo. ¿Por qué no hemos alcanzado este nivel? Es una buena pregunta, porque hace 2000 años que dijo esto el Señor, o cerca de 2000 años que dijo esto, que fuimos predestinados. ¿Para qué? Para que expresemos a quién. Ahora no estoy hablando de nosotros solamente, estoy hablando de toda la iglesia de Jesucristo a nivel mundial. ¿Por qué no se ha expresado Cristo? Si esto ya se dijo hace cerca de 2000 años, que fuimos predestinados para que fuésemos hechos exactamente como Cristo, que Cristo, nuestra vida, se tiene que manifestar. Ahora, ¿por qué no se ha alcanzado? Les recuerdo lo que les decía hace unos minutos. Gracias a Dios, Él ha proveído que la tecnología avance para que nosotros podamos estar al día de lo que Dios nos está hablando. Ahora, ¿cuál es la parte que te corresponde hacer a ti? ¿Cuál es la parte que me corresponde hacer a mí? Estar al día. ¿Cuántos de ustedes no tienen un celular inteligente? A él se lo quitaron por castigo, ya que levantó la mano. ¿Cuántos no tienen un celular inteligente? Todos tenemos acceso a un celular inteligente. ¿Por qué tenemos acceso a un celular inteligente? Porque el precio ha sido reducido. Pero usted podía tener un celular inteligente hace 20 años. ¿Cómo estaba el precio? Es más, no eran ni inteligentes. Entonces, ¿qué te corresponde hacer a ti? ¿Qué me corresponde hacer a mí? Buscar estar al día en lo que Dios está hablando. Buscar estar al día porque Dios me está o me ha introducido a una preparación, porque Él me está hablando y me está preparando día a día. ¿Para qué? Para que yo exprese a Cristo, porque para esto yo fui predestinado. Usted y yo no fuimos predestinados para expresar al diablo, pero eso lo hicimos en la vida antigua. Expresábamos las actitudes del diablo, lo malo del diablo, lo perverso, lo mentiroso, pero eso fue en la otra vida, fue la otra persona, no la que usted es hoy en día. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos ha estado llevando? A que nosotros seamos preparados para que en el momento adecuado, oportuno, en el momento preciso, expresemos a Cristo. Para eso Dios nos prueba, porque nos ha venido preparando, y entonces llega el momento en que nos prueba, porque ya nos ha preparado, y entonces ahora Dios dice: bueno, ya te enseñé que tú eres mi hijo, que tú tienes mi genética, ahora vas a expresarlo. Entonces ahora Dios espera de que tú expreses a Cristo. Si alguien te quiere buscar pleito, como dicen, ¿qué es lo que Dios espera que tú expreses?
¿Qué expresabas en la vida antigua? Si alguien te buscaba pleito, violencia, ¿tú respondías con las mismas armas o doble? ¿Por qué? Porque estabas en el mundo, eras del diablo y expresabas esas características. Ahora Dios te ha transformado, te ha trasladado al reino de Dios. ¿Y qué es lo que Dios espera que tú expreses? A Cristo. Y Cristo, cuando le buscaron conflicto, Él no expresó esa misma reacción que los otros le estaban trayendo, sino que Él expresó siempre mansedumbre, control de la situación. No se dejó llevar por lo que estaban hablando o diciéndole o atacándole, sino que manifestó la naturaleza de su Padre, que es nuestro Dios. Y a ese proceso nos ha introducido, y es lo que hemos sido predestinados, y es que Cristo se manifieste. Ahora, ¿por qué tú puedes hacerlo? ¿Por qué si puedes tú expresar a Cristo? Si esto no es una idea, no es un sueño, ¿por qué si puedes? Porque Dios ha puesto la misma naturaleza en ti que tiene o que Cristo expresó. Por esa sencilla razón tú puedes expresar a Cristo. Si no tuvieras esa naturaleza, si no tuvieras la genética de Dios, no pudieras expresar a Cristo. Entonces es necesario y es importantísima la preparación que Dios nos está llevando. ¿Para qué? Para que nosotros expresemos a Cristo en todo nuestro diario vivir, en todo nuestro estilo de vida, en todo nuestro andar, en todo nuestro caminar. Si tú eres empresario, si tú eres ama de casa, si tú eres dueño de negocio, si tú eres empleado, ¿qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Que expreses a Cristo, que no expreses la misma naturaleza que el mundo tiene. ¿Cómo se maneja el mundo? Tú ya lo sabes. Muchos de nosotros, la gran mayoría, vivimos en el mundo y sabemos cómo se maneja el mundo. En México salió una frase muy conocida que decían la mordida. Yo no sé si en Guatemala o en El Salvador esa expresión también la usaron, o en Honduras o aquí en Estados Unidos. No sé si es mordida, es otra palabra, pero en México decían la famosa mordida. ¿Por qué? Porque el mundo así se maneja. Si alguien iba a hacer un trámite de algún negocio, llegaba a una oficina, estoy hablando en México, para agilizar ese trámite, le daban una mordida, y no era de morder, sino que le daban dinero al secretario, a la persona que estaba en esa oficina, y le decían: mire, señor, ¿qué apellido decimos que no haya por aquí ni conocidos? No vaya a ser que alguno de ustedes vivió eso y estaba en la oficina usted. Mire, señor Coco, el apellido Coco. Mire, señor Coco, necesito este trámite, pero mire, aquí le voy a dejar ahí para que usted sabe. Y así se maneja el mundo. Y nosotros hemos vivido en el mundo y envueltos en esta realidad. Ahora, ¿cuál es la realidad que nosotros y Dios quiere que expresemos? Quiere que expresemos a Cristo. A Cristo en todo nuestro andar, en todo nuestro vivir, en todas las áreas en las que nosotros nos conducimos, sea empresa, sea trabajo, sea en la casa, sea descansando, sea viajando, sea como sea. Hemos sido predestinados para expresar a Cristo. Amén. Aunque te quieran sacar el enojo, la molestia, tú fuiste predestinado para expresar a Cristo.
Amén. Quiero que veamos el ejemplo, como el día viernes vimos el ejemplo de David, cómo fue preparado cuando se enfrentó a los leones, a los osos, para después enfrentar a Goliat, pero recibió esa preparación para expresar la grandeza de Dios. Yo quiero que veamos otro ejemplo y quiero que veamos lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 12, verso del 1 al 4. Mire lo que dice el apóstol Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las, ¿qué dice? Revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, dice él, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, pero este hombre fue arrebatado, ¿a dónde? Hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que este hombre que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Palabras, en otras versiones dice palabras maravillosas que le fue prohibido repetir. ¿Qué nivel de discípulo de Jesucristo alcanzó Pablo? ¿Qué dice? No me conviene gloriarme, pero yo tengo que darles a conocer algo. Este hombre, dice, hace 14 años fue arrebatado. Y él dice, no les puedo decir si fue con todo el cuerpo, si en espíritu, no les puedo explicar, dice. Pero fui llevado al tercer cielo, fui llevado al paraíso y oí palabras tan impresionantes, tan maravillosas, y todas estas me fueron prohibidas darlas a conocer. ¿Cómo llegó a este nivel el apóstol Pablo? ¿Cómo llegó a esta expresión de la gloria de Dios? Sin duda alguna, usted y yo quisiéramos tener también estas experiencias. ¿Cuántos quisieran? Los que no levantaron la mano no quisieran, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran tener estas experiencias de que Dios los lleve al tercer cielo, al segundo, al primero, a la antesala, por decir así, si hubiera antesala? Claro que todos quisiéramos tener estas experiencias, pero ¿cuál fue la preparación que recibió Pablo? Porque aquí ya estamos viendo a un apóstol llegando al máximo nivel de una vida humana aquí en la tierra, donde ya tiene unas experiencias que dice él maravillosas, gloriosas, que las comparte no para gloriarse, sino para dar a conocer la grandeza de Dios. Ahora, ¿cómo llegó a este nivel? ¿Fue de la noche a la mañana o hubo una preparación? Y esa es la preparación que nosotros tenemos que tener y tenemos que vivir y tenemos que ser aprobados en esta preparación. No vamos a recibir de Dios lo que Él tiene preparado si no vivimos esta preparación. ¿Cuántos de ustedes tuvieron el sueño de pequeños de graduarse de alguna profesión? ¿Por qué no se culminó? Pueden haber muchas razones o circunstancias, pero por falta de preparación no se graduó de astronauta, no se graduó de ingeniero solar, por una falta de preparación. Pueden haber diferentes circunstancias que le previeron o le previnieron
alcanzar eso, pero por la falta de preparación no alcanzó uno de los sueños que usted tenía de pequeño. Entonces el apóstol Pablo aquí está relatando que fue al tercer cielo, fue llevado al tercer cielo, fue llevado al paraíso. Pero ¿cómo llegó a este punto? Es lo que nosotros tenemos que ver y tenemos que entender esa preparación que él recibió para llegar a este nivel. Mire cómo nos relata el Señor la vida de Pablo, de Saulo, Hechos capítulo 9, verso del 1 al 4. Mire cómo dice la escritura. Saulo, ¿qué estaba haciendo? Respirando aún amenazas y muerte. ¿Contra quién? Contra los discípulos de Jesucristo. Como que no se parece este hombre al que acabamos de leer, ¿verdad? Como que fuera otra persona. ¿Cómo estaba aquí Saulo? Como que no hay un parecido con el hombre que fue llevado al tercer cielo, ¿verdad que no? Miren cómo estaba Saulo respirando. Oiga, eso es terrible. ¿Qué es respirando amenazas y muerte contra los discípulos? Sentía coraje, odio, estaba pero acelerado y todo su entendimiento y su pensamiento y su corazón, como estaba, dice, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Pero ¿qué sigue diciendo? Y con esa actitud vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. ¿Qué propósito tenían las cartas? A fin de que si hallase algunos hombres, y mire, o mujeres, algo bueno tenía Saulo, ¿verdad? No hacía discriminación, hombres o mujeres, no importa. Pidió cartas al sacerdote. ¿Para qué? Para que los trajese presos a Jerusalén. ¿Sí lo estamos viendo? Qué hombre, ¿verdad? ¿Cómo es posible de que este mismo hombre sea el que leímos en 2 de Corintios? Como que no encaja la historia. Como un hombre con esta actitud en contra de la iglesia del Señor Jesucristo, en contra de los discípulos del Señor, pudo alcanzar ese nivel de que fue llevado al tercer cielo. Como que no encaja, ¿verdad? Como que no, es otra historia, pareciera la que estamos leyendo de otra persona. Esta persona, ¿cómo se la imagina usted? El que estamos leyendo ahorita, este Saulo, ¿cómo se lo imagina? ¿Cómo viene a su mente esta persona? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la visualiza? Un hombre sanguinario, un hombre ¿qué? Áspero, rudo, malcriado, como matón, con machete y otro machete en otro lado. Uno se lo imagina así todo asesino. Si usted lee antes de este versículo, dice que él consentía en la muerte de Esteban. Antes de este versículo, unos 2, 3 versículos antes, pero no lo lee ahorita, lo lee en su casa. No se deje llevar por la curiosidad. ¿Qué sigue diciendo? Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Mire qué impresionante lo que nos narra el Señor. El Señor Jesucristo se le revela y le da a conocer esas palabras y le dice: ¿por qué me persigues? ¿Y a quién estaba persiguiendo? No estaba persiguiendo a Jesucristo, porque Jesucristo ya había muerto, ya había resucitado, ya había sido levantado y ya estaba a la diestra del Padre. ¿A quién estaba persiguiendo? A los discípulos de Jesucristo. Pero ¿qué dice Jesucristo? ¿Qué dice Jesucristo? No estás persiguiendo a ellos. ¿A quién estás persiguiendo? A mí me estás persiguiendo. Es contra mí el asunto. Hago un paréntesis en este tiempo. Cuando las personas hablan mal en contra de los discípulos de Jesucristo, cuando las personas se expresan mal en contra de la iglesia de Jesucristo, ¿contra quién se están poniendo en contra? ¿Contra quién van en contra? Contra Jesucristo. Así es que no conviene en ninguna manera que tú hables mal de los discípulos de Jesucristo o de la iglesia de Jesucristo. Es mejor que, si no entiendes lo que están haciendo, es mejor que los dejes y que sea Dios obrando, pero que tú no te metas en problemas con el Señor. Cerramos el paréntesis. Entonces oyó esta voz y le decía: ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Cómo era este hombre? Saulo. Ahí puede leerlo. Dice que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos de Dios. Ese no tenía malos deseos, ese tenía horribles deseos. Ese no quería cosas malas, quería cosas horribles que le sucediera a los discípulos del Señor. Miren la preparación. ¿Cuántos estaban no tan parecidos como él? Pero, porque este parece que es el extremo. Pero ¿cuántos eran así un poquito malos como Saulo? No tanto como Saulo, porque Saulo aquí parece que nos describe una persona, pero realmente el extremo. Pero ¿cuántos éramos así poquitos malos? Poquitos, no mucho, poquitos nomás. Ahora el Señor Jesucristo no hace la excepción, se le revela y le dice: a mí, es conmigo, a mí me estás persiguiendo. Ahora en el siguiente versículo, el verso 5, dice Saulo, le dice: ¿quién eres, Señor? Porque oyó la voz cuando el resplandor lo rodeó, oyó la voz que le dijo: ¿por qué me estás persiguiendo? Ahora Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Y viene y se le revela al Señor y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿A cuántos se les ha revelado Cristo? No porque lo perseguían, sino porque se les reveló un día. ¿A cuántos se les ha revelado Cristo? No en la misma circunstancia de que le rodeó una luz, como en la experiencia de Saulo, pero sí se les ha revelado Cristo. ¿A cuántos se les ha revelado Cristo? Le dice el Señor: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué le dijo Saulo? Le dijo: Señor. Ahora haga una pausa ahí porque hay una coma. ¿Cómo le dijo? Señor. Y hay una pausa. De una vez te lo voy a decir, porque hay
otros pasajes que vamos a leer, pero de una vez te lo voy a decir. Cuando el Señor se le reveló a Saulo, esta fue la actitud y el cambio que tuvo Saulo a partir de ese momento. Y es la misma actitud que cada uno de nosotros debemos de tener a partir del día que Cristo se nos ha revelado. ¿Cuál es la actitud? Primero le dice Señor. Primero lo reconoce como Señor. Primero lo entiende Saulo, que quien está hablando con él es alguien que tiene toda la autoridad, todo el gobierno, toda la soberanía, que ante quien se le estaba revelando no había otra opción más que someterse al gobierno, a la autoridad de él. Ahora, ¿esto ha acontecido en tu vida? Primero, es Cristo el que tiene que habérsete revelado, que tú hayas experimentado en tu vida, en tu alma, en tu corazón, que es el Señor Jesucristo el que se manifestó en tu vida. ¿Para qué? Enseguida tú te rindas ante Él y le digas Señor. Ahora, decirle Señor a Jesucristo no es una frase, es una actitud que se empieza a evidenciar. Es una actitud que se determina de someterse a la autoridad máxima, al gobierno máximo. Cuando se le dice Señor a Jesucristo, se le está diciendo, en otras palabras, tú eres mi dueño, tú eres mi amo, tú eres mi gobierno, tú mandas, tú dices lo que se tiene que hacer, tú estableces las reglas. Y enseguida hay una pregunta. Primero es el sometimiento a Cristo y enseguida hay una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que hace Saulo? ¿Qué quieres que yo haga? Ahora, ¿qué está expresando? Primero el sometimiento a Cristo y después ¿qué está expresando? Que su yo, que dice, ya no es yo lo que yo quiero. Ahora, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Ahora ya hay una voluntad que expresa Saulo, porque está diciendo, ¿qué quieres que yo? Que mi yo, pero ¿qué quieres tú que mi yo haga? Este es el inicio. Ahora creo que ya vamos entendiendo por qué en el paso del tiempo el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo. Creo que vamos entendiendo por qué las revelaciones que en la vida ministerial del apóstol Pablo recibió. Creo que ya vamos entendiendo, ¿verdad? Porque a partir de este momento, a partir de esa experiencia de que Cristo se le manifestó, se le reveló, él tuvo la actitud correcta y no solamente tuvo la actitud correcta, sino que demostró que esa actitud era verdadera y así vivió por los días que tuvo de vida en esta tierra. ¿Cuántos de ustedes Jesucristo es su Señor? Porque le reconocen como Señor o porque le obedecen. ¿Por qué es su Señor? Dice el Señor Jesucristo, ¿por qué me llamas Señor?
y no haces lo que yo te digo. Recuerden que estamos en la preparación para que Cristo se manifieste. Y aquí vemos en la vida de un hombre que tuvo esta actitud correcta desde el inicio, que reconoció a Cristo como Señor, pero se sometió a su gobierno, a su autoridad, y empezó a vivir de esa manera. Ahora le dice: ¿qué quieres que yo haga? Después de esto, el Señor le da una orden. ¿Por qué le da una orden? Porque el Señor está viendo el corazón de Saulo, que está dispuesto, que no está diciendo por decir, que no está hablando por hablar, que no le está diciendo Señor o qué quieres que yo haga por emoción, sino que está viendo el corazón de Saulo, que está entregado y está dispuesto a obedecerlo al Señor Jesucristo al pie de la letra. Usted ve que no le dice esas palabras anteriormente cuando se le revela. Cuando se le revela le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Hagamos un retroceso y pensemos en un momento que Saulo no se arrepintió. ¿En qué tono le hubiera seguido hablando el Señor Jesucristo? Cuando le está diciendo: a quien tú persigues, yo soy Jesús, a quien tú te estás metiendo, con quien tú te estás metiendo, ¿en qué tono hubiera seguido hablándole el Señor Jesucristo? Sin duda alguna no le hubiera dicho o le hubiera dado una orden. ¿Por qué? Porque se estaba metiendo en contra del Señor Jesucristo. Y se le revela y se le da a conocer para darle una oportunidad de cambio. La misma oportunidad que nos ha dado a cada uno de nosotros de un cambio de vida, de una transformación. Ahora Saulo vemos que tomó esa oportunidad y que entendió que quien se le estaba revelando era el Hijo de Dios. Era el enviado de Dios, y se sometió a su gobierno y le dijo Señor, y le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y cuando el Señor Jesucristo ve que su corazón, que su actitud está dispuesto a obedecerlo, que le da la orden. El Señor le dijo, ¿qué le dijo? Levántate y entra en la ciudad y se te dirá. Ya no le iba a hablar él por un tiempo. Ahora, ¿quién le iba a hablar? Alguien más. Pero vemos a Saulo, usted que ha leído esta parte de la escritura, vemos a Saulo que se opone o que le dice: no, tú sígueme hablando. Tú me revelaste y no, ahora tú tienes que seguirme hablando. ¿Cuál orden le da a Saulo? Jesucristo, ¿cuál orden le da a Saulo? Ve, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Verso 8 del mismo capítulo. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, ¿qué dice? No veía. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. ¿Y qué dice? Y no comió ni bebió. Se puso en ayuno. Él lo decidió, el Señor no le dijo que se pusiera en ayuno, pero lo decidió. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo: entra en la ciudad y se te va a decir lo que vas a hacer. Entonces él entró, o lo llevaron porque estaba ciego. ¿Y qué estuvo haciendo? Por 3 días estaba ayunando, porque sabía que era bueno ayunar. Pero ¿qué estaba haciendo por 3 días? Esperando
lo que se le tenía que decir que tenía que hacer. Aquí nos lleva a otro punto muy importante. Cuando nos sometemos a Jesucristo y nos dice que esperemos por algo, ¿cuál es la tendencia que nosotros tendemos a hacer? A desesperarnos y que no me contesta y no me contesta y no me ha dicho. Entonces, ¿quién es el Señor? ¿Él o nosotros? ¿Cuál es la preparación que estamos viendo entonces? Que cuando nos sometemos al Señor, nos sometemos a su palabra, nos sometemos a lo que Él establece, nos sometemos a lo que Él dice y no se le pone ninguna excusa, ni ningún pretexto, ni ninguna apuración. El Señor le dijo: entra a la ciudad y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Él entró a la ciudad y por 3 días el Señor Jesucristo no le mandó decir lo que tenía que hacer. ¿Cuántos discípulos de Jesucristo hay aquí? ¿Alguna vez te has desesperado porque el Señor no ha respondido en el tiempo que tú piensas que debería haber respondido? La preparación que tuvo el apóstol Pablo, aquí viéndole el nombre de Saulo, es algo que el Espíritu Santo nos abre el entendimiento. Nos abre el entendimiento porque empieza desde el comienzo, empieza con una actitud correcta y así empieza a vivirlo. El Señor se le revela, Saulo se somete a Jesucristo como Señor y le dice: ¿qué quieres que yo haga? Jesucristo le dice: entra a la ciudad y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Y lo vemos que lo llevan a la ciudad y lo vemos que está por 3 días esperando que se le diga qué hacer. Entonces, cuando Jesucristo es Señor, se nos está dando a conocer que es un entendimiento más amplio el que debemos de tener nosotros, que debemos de estar totalmente sometidos a su palabra, que debemos de estar totalmente metidos a lo que Él dice y esperar exactamente lo que Él está hablando, porque Él es el Señor y siempre va a ser el Señor y nunca va a dejar de ser el Señor. Tenemos nosotros que entrar en ese entendimiento. Ahora veamos lo que dice en el verso 10 y el 11, porque estuvo 3 días Saulo sin comer ni beber, esperando la palabra. Verso 10: había entonces en Damasco un discípulo. ¿Qué es lo que era? Si es discípulo o dice apóstol, o dice profeta, o dice maestro, o dice pastor. ¿Qué es lo que dice? Había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Oiga, ¿cuántos son discípulos de Jesucristo? ¿Cuál es la experiencia a la cual tú estás llamado a vivir, según lo que dice el Señor aquí? ¿Qué es lo que dice? Que un discípulo llamado Ananías, el Señor se le presentó en visión. Ahora, como discípulo tú de Jesucristo, ¿a qué nivel estás llamado a vivir en relación con Jesucristo? Estamos viendo la preparación y ahora sale a escena un discípulo llamado Ananías. Ahora tiene una característica también este discípulo. El Señor se le presentó en visión y le dijo a Ananías, y Ananías respondió: heme aquí. ¿Cuál característica ves tú en Ananías?
la misma característica que Saulo expresó cuando Cristo se le reveló. ¿Cuál es esa característica? ¿Cuál es esa actitud? Que Cristo era su Señor. Espero que no te vayas a ofender, pero ¿no será que hay una deficiencia en la vida de alguno de ustedes como discípulos de Cristo, por lo cual Cristo no se revela a tu vida? ¿Será que habrá una deficiencia de que no es tu Señor en totalidad? Porque según lo que está escrito aquí, a los discípulos el Señor Jesucristo se les revela. Bueno, a los discípulos de Cristo. Porque puede haber discípulos después en la historia vemos que había discípulos que se llamaban: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Bernabé. Ya eran discípulos contaminados que se habían desviado. Pero los discípulos de Jesucristo están llamados a vivir esta realidad, que Cristo se les revela. Pero ¿qué vemos en Ananías? ¿Cómo vemos que Ananías estaba sujeto a Jesucristo? ¿Qué le dice? Señor. Y Ananías no se espanta, no se altera, no se, por la emoción, vamos a decir, porque no sintió emoción, era algo natural, era algo normal. Le habló a Ananías y él reconoció la voz. Sí, Señor. Jesucristo mismo lo establece: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Quién estaba orando? Saulo. Y miren qué hermoso: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Mire las experiencias, y estamos viendo la preparación en la vida de Saulo, posteriormente Pablo. Mire que después de que se le revela el Señor, ¿qué actitud toma él? Lo establece a Cristo como Señor, como su dueño, y se pone a su disposición. ¿Qué quieres que yo haga? Y le dice: ve y entra a la ciudad y ahí te van a decir. ¿Y qué vemos en Saulo? Vemos que entra o lo meten a la ciudad y ahí está esperando. Y para no perder el tiempo está orando. Y en la oración, en el ayuno y en la oración, está orando, y en la oración ve en visión que entra un hombre llamado Ananías y que le pone las manos encima y que recobra la vista. ¿Qué es lo que nos está dejando ver el Señor claramente? Que siguiendo la preparación al pie de la letra, que ejecutando exactamente lo que Él nos dice, estas experiencias son para ti y son para mí. Saulo no tenía un mes de convertido. ¿Cuántos días tenía de que se le reveló Cristo? 3 días. Bueno, vamos a contar 4 con el de camino. Como andaba ciego, no podía avanzar rápido. 3 días y medio y ya tenía que visiones. ¿Pero por qué? Porque cuando Cristo se le reveló, ¿cómo lo recibió él? Señor, tú mandas, Señor. No me había dado cuenta, pero tú eres el Señor. Yo no sabía, pero tú eres el Señor. Yo no lo había entendido, pero tú eres mi Señor. A mí no se me había dicho, pero tú eres mi Señor. Y ahora que le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y empieza ahora Saulo a orar esperando la palabra, la directriz que el Señor le había dado.
y ahora en visión ve a uno llamado Ananías. ¿Cuántos años de convertido? ¿Cuántos meses de convertido? ¿Cuántas semanas? Miren la preparación tan hermosa. ¿Y por qué se da? Porque es una actitud correcta que se expresa frente a la soberanía de Cristo. Amén. Verso 13, sigamos leyendo. Entonces Ananías respondió: Señor, y le empieza a explicar, como si no supiera a Jesucristo, pero él de todas maneras quiere platicar un ratito con el Señor. He aquí, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve. ¿Por qué? Porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué es instrumento escogido? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Instrumento escogido me es este. Vamos a regresar a estos pasajes en un minuto. Habiendo tomado alimento, verso 19 y 20. Ya se pasó. Sí. Sigamos leyendo. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo, ¿por cuánto? Por algunos días. ¿Con quién? ¿Cuál es la orden que le dijo el Señor? Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cuál fue el primero que entró en acción? Ananías. Y oró por él y recobró la vista. Después de ahí, ¿qué sucedió? Fue con algunos discípulos, estuvo con ellos algunos días. ¿Y qué estaba haciendo ahí con esos discípulos? Antes de eso, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? Entra en la ciudad y ahí se te va a enseñar, ahí se te va a discipular, ahí se te va a corregir, ahí se te va a dar a conocer lo que tú no sabes claramente. ¿Y qué hizo Saulo? Estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Y qué estaba haciendo con los discípulos? Lo que el Señor le dijo. ¿Qué le dijo el Señor? Ahí te van a instruir, ahí te van a enseñar, ahí te van a corregir, ahí te van a ubicar. ¿Y qué hizo Saulo? Lo que le dijo el Señor. Ahora, después de algunos días, en el verso 20, enseguida, ¿después de cuántos días? Aquí dice algunos días. Anteriormente nos dijo 3 días, pero aquí dice algunos días. Vamos a asumir que son otros 4 días. Ya completó una semana. Después de una semana que ya estaba haciendo correctamente. Después vamos a decir solamente de 7 días de que el Señor Jesucristo se le reveló y fue instruido correctamente en 7 días. ¿Qué es lo que empezó a hacer? ¿Cuántos días tienes tú de preparación? ¿Ya pasaste los 7 días? ¿Ya estás predicando a Cristo? Es que en la preparación está todo el conocimiento, todas las herramientas, todo el equipamiento que Dios tiene para nosotros. Pero llega el momento de que esta preparación tiene que
expresarse. Tiene que salir a luz la preparación que Dios está haciendo en nuestras vidas y que vemos en el caso de Saulo. Solamente asumimos que fueron 7 días, porque 3 días de ayuno mientras llegó Ananías, y después algunos días, dice, estaba con los discípulos en Damasco, y después dice enseguida predicaba a Cristo. Ahora, ¿qué es lo que predicaba? Que era el Hijo de Dios. Era lo único que tenía bien claro. Aquí no predicaba lo que posteriormente le fue revelado. ¿Qué es lo que predicaba? Se me presentó Cristo en el camino, se me presentó el Hijo de Dios, me cambió, me transformó, me quitó del camino incorrecto que tenía. ¿Y qué es lo que enseñaba? Es lo que predicaba. ¿Después de cuántos días? Pero ¿qué estamos viendo en la preparación? ¿Cómo ves tú la secuencia? Se le revela a Cristo. ¿Y cuál es la actitud de él? Señor, tú eres Dios, no hay duda. Tú eres el Señor. No hay otro. Es que no, lo siento en mi corazón, lo siento en mi mente. No es una ilusión, no es una emoción, eres. Y cada uno de nosotros hemos tenido esta experiencia. El que ha trabajado en tu corazón es el Señor. El que ha hecho la obra es el Señor. El que ha tocado tu corazón es el Señor. Ahora, ¿cómo tú lo has recibido? Ahí es donde empieza la diferencia en esta preparación. Si es tu Señor, sin duda alguna le dijiste, ¿qué quieres que yo haga? Si no es tu Señor, ¿qué me vas a dar? Si aprendo de ti, si voy a la iglesia, ¿qué me vas a dar? ¿Cuáles son los beneficios que voy a obtener? ¿Se va a convertir mi esposa que tanto necesita de ti? ¿O mi suegra que ya no le veo mejoría, la vas a tocar? Si te sigo, vas a darme el carrito ese nuevo del año que quiero. Por eso en la revelación que Dios nos da nos ubica correctamente para que en la preparación nosotros veamos y entendamos que Él nos ha predestinado para ser hechos exactamente como Cristo, pero esa predestinación para que se cumpla, se tiene este proceso de preparación donde Él mismo nos está hablando y nos está ahora llevando aún más atrás del nuevo nacimiento. Nos está llevando al momento de cuando Cristo se nos reveló y nosotros tuvimos que recibirlo como Señor, como autoridad, como el que manda. ¿Cuántos días después empezó a predicar a Cristo? Más o menos, pues, no es exactamente. Usted diga los días que quiera. 20 días, 15 días. Pero, ¿qué empezó a hacer? A predicar a Cristo. Y que decía, Él es el Hijo de Dios. Él se me reveló. ¿Y qué es lo que estaba hablando? La verdad. La verdad. Él se me reveló. Yo iba a matar a los cristianos, o a meterlos a la cárcel, y Él tuvo misericordia de mí, se reveló, y Él es el Hijo de Dios. Quizá tú no ibas persiguiendo cristianos, pero ibas con chismes o con pleitos o con contiendas cuando Cristo te encontró. Y ahora, ¿qué es lo que tú vas a predicar a Cristo? Yo iba mal, el Señor se tuvo misericordia de mí, y ahora yo declaro que Él es el Señor, que Él es el Hijo de Dios. Y después dice, pasados muchos días, ahora sí ya no dice algunos, muchos días de estar ahí, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Cuánto tiempo más estuvo preparándose, recibiendo instrucción? Aquí estamos viendo antes de ser llamado por Cristo a ser apóstol. Aquí lo estamos viendo en la vida de discípulo.
porque el Señor Jesucristo le dijo: a ti te van a enseñar lo que tienes que hacer. Y ahí estuvo aprendiendo. Ahí estuvo sometido a la enseñanza por muchos días. Ahora ya, ¿cuántos son muchos días? Y lo vemos quejándose, lo vemos de mal humor, porque alguien podría decir: esto no concuerda mucho, porque Cristo se le reveló él mismo, pero después le dice: ve y te van a enseñar lo que tienes que hacer. Vemos a él quejándose o de mal humor, diciéndole al Señor: pero yo ya te conozco, ya te me revelaste, ¿por qué ahora me mandas a someterme a un discipulado con los demás? Si tú te me revelaste en persona, tú personalmente te mostraste a mi vida, ahora ¿por qué me mandas a estar bajo autoridad de alguien que me enseñe? No lo vemos quejándose, no lo vemos de mal humor. ¿Cómo lo vemos? Obedeciendo a lo que su Señor le dijo. Amén. Vamos a regresar ahora sí a esta parte donde el Señor dice en el verso 15, 9:15 de Hechos, cuando Ananías fue enviado. Aquí hay unas palabras importantísimas que el Señor las tiene también para ti. ¿Qué dice el Señor? El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Ahora, ¿para qué es un instrumento? ¿Para qué tú eres un instrumento escogido? Para llevar el nombre del Señor en presencia de los gentiles, en presencia de reyes, en presencia de presidentes, en presencia de doctores, en presencia de abogados, en presencia de obreros, en presencia de cocineros, en presencia de camareros, en presencia de todo el mundo. Eres instrumento escogido. ¿Cómo se alcanza este nivel? ¿De quién dijo estas palabras? De Saulo. ¿Y por qué dijo instrumento escogido? Me es este. Porque Saulo se sometió a Cristo como su Señor. Señor, se puso a su disposición. ¿Qué quieres que yo haga? Y cuando Jesucristo le da orden, él evidencia que Cristo es su Señor. Y entonces ahora Jesucristo está declarando esas palabras a Ananías y le dice: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre, para dar a conocer mi nombre, para darme a conocer a mí, a todo el mundo. Tú fuiste predestinado para ser un instrumento escogido. Ahora hay una partecita ahí que debemos de tener bien claro, que estás sometido a Cristo, porque de ahí depende que el Señor diga que tú eres un instrumento escogido para llevar su nombre. ¿Cuál es esa partecita que vimos en la vida de Saulo? Que él tuvo esa actitud, y te lo he dicho varias veces y lo he repetido varias veces a propósito. ¿Cuál es esa actitud que vemos en Saulo cuando Cristo se le reveló? A partir de ese momento, ya Cristo dijo: a este lo puedo usar y lo voy a usar. Es un instrumento útil, es un instrumento escogido, es un instrumento poderoso en mis manos, porque Él va a dar a conocer mi nombre. En ese momentito, ¿cuál fue la actitud? Y eso es lo que nosotros debemos de establecer claramente en este día.
Porque sin duda alguna el Señor nos ha traído de diferentes lugares, diferentes países a esta ciudad de Arlington. ¿Para qué? Para dar a conocer su nombre. Pero el pero es de que si está establecido en tu vida de que Él es tu Señor y de que tú estás entendido de que le dices a Él qué quieres que yo haga. Solamente ese detalle se tiene que aclarar y establecer para que el Señor diga de ti, diga de mí: tú eres un instrumento escogido mío para llevar mi nombre. Así es que no es el decir sí, Él es mi Señor y declararlo, es de establecer el gobierno absoluto de Él en mi vida. Lo que Él mande, yo me determino a obedecerle. Lo que Él diga, yo me determino a hacerlo. Ahora, el yo está sujeto a la voluntad de Él. Así es que vamos a aclararlo en esta noche. Y vamos a, si Él ha sido tu Señor, tú lo vas a reafirmar en esta noche. Si ha estado un poquito de medio Señor, tú lo vas a corregir en esta noche. Porque de esto depende que el Señor te diga: tú eres un instrumento escogido para mí, para llevar mi nombre, para llevar mi nombre, para llevar mi nombre, para dar a conocer mi nombre, para darme a conocer a mí, a las naciones. Así es que voy a pedirte que te pongas de pie, por favor. Vamos a finalizar ahí. Y yo te voy a pedir que con mucho entendimiento tú hagas esta acción. Yo te voy a pedir que vengas al frente y que de esa manera tú ratifiques que Cristo es tu Señor y que tú ratifiques que que tu voluntad está sujeta a la voluntad de Cristo. Con mucho entendimiento te lo pido que lo hagas, por favor, donde tú establezcas que Cristo es tu Señor y que tú lo ratifiques una vez más y que tú le digas: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque Él quiere declarar esas mismas palabras que dijo acerca de Saulo: instrumento escogido me eres. Instrumento escogido me eres para dar a conocer mi nombre. Para dar a conocer mi nombre. El Señor Jesucristo ha dicho y ha establecido: yo estoy con vosotros todos los días del mundo, hasta el fin del mundo. Así es que el Señor Jesucristo está aquí en este lugar. Acércate a Él y dile: Señor Jesucristo, yo sé que tú estás presente. Y en este momento, en esta hora, me someto a tu soberanía, te recibo como Señor, confirmo que eres mi Señor y pongo mi vida a tu disposición y te digo: tú eres Señor mío. Y te digo y te pregunto: ¿qué quieres que yo haga? Aquí está el Señor Jesucristo. Él ha prometido estar. Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Y aquí está el Señor.